Bien, ahí vamos. Bueno, como contábamos en la primera clase, la filosofía del derecho empieza a preguntarse, ¿no? A través de este pensamiento crítico, a preguntarse qué es el derecho y cómo lo conocemos. Nosotros, en esta cátedra, que tenemos una perspectiva humanista del derecho, vamos a tratar de explicar qué es desde el ser personal, ¿sí? Vamos a tratar de establecer ese enlace entre el ser personal y el orden jurídico. Es lo que vamos a tratar de hacer a lo largo de estas clases. Entonces, en ese aspecto empezamos a trabajar lo que es el ser personal. En la clase pasada hablamos un poco de su origen, de esta teoría creacionista, la teoría evolucionista, y el porqué de la existencia del ser humano. No, para esto, como dijimos también en las clases pasadas, nos vamos a valer de otra ciencia, que es la antropología, que es la que estudia el ser humano tanto en su faz biológica como en su faz sociológica. También hablamos de lo que es el ser proyectivo, este ser haciéndose. Eh, Decíamos que nosotros nos hacemos permanentemente desde que nacemos hasta que morimos, ¿sí? Durante toda nuestra vida, durante todo nuestro desarrollo, somos seres que nos hacemos, que no somos seres acabados, ¿no? Que nacimos ya conclusos, sino que nos hacemos permanentemente y en donde nos hacemos es siempre en el encuentro con el otro. ¿Sí? También hablamos de esta característica distintiva del ser humano, que es la libertad. Contábamos que hasta la llegada del hombre, eh, la llegada del hombre no solo fue un cambio cuantitativo de cantidad, sino también un cambio cualitativo, porque introduce esta idea de libertad, ¿no? En los seres vivos. Y en base a esa libertad, es que nosotros podemos tener, como decía Carlos en la clase pasada, una actitud de apertura o una actitud de cierre. ¿Sí? Esa libertad nos permite a nosotros actuar de tal o cual manera. Cuando hablamos de una actitud de cierre, es una actitud de cierre al encuentro con el otro, ¿sí? Nos cerramos, evitamos el contacto con el otro. O bien podemos tener una actitud de apertura, que es una actitud de apertura hacia el encuentro con los demás. No solo a los otros, sino también a Dios y al mundo. Según cuando los seres personales tienen tendencia a vincularse con el otro o a no vincularse con el otro, a vincularse con Dios o a no vincularse con Dios, esas son las características em, que diferencian cada una de las etapas de la vida evolutiva del ser humano, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver un poquitito de eso. Algunas características de épocas determinadas en donde podemos identificar un poco esta actitud de apertura o esta actitud de cierre de los seres personales, ¿sí? Esa actitud de apertura o esa actitud de cierre que tenemos los seres personales, a veces eh, se traslada al resto, ¿no? De los seres personales, al resto. Nosotros esas actitudes las aprendemos a través de la cultura, a través de la socialización, como hablábamos en este ser proyectivo, en este ser haciéndose en el encuentro con los demás, también incorporamos ese tipo de actitudes. Y cuando es una actitud que está, digamos, socialmente establecida, eso es la conciencia social de esa sociedad en ese tiempo y lugar determinado. ¿Sí? Esa conciencia social no significa que sea la esencia del ser personal. ¿Sí? Muchas veces esa conciencia social no coincide con la esencia del ser personal. Pero bueno, ahora vamos a ver un poquitito todo esto en la clase de hoy, lo que son las perspectivas antropológicas. Como decíamos, cada época tiene, a ver, que tengo que pasar de Firmina. Sí, acá. Em, Cada época tiene una forma distinta de valorar esa relación, ¿no? Con la propia conciencia, o sea, con nosotros mismos, con el otro o con Dios.
Así se diferencia una época de las otras. Y nuestra existencia, que es una convivencia con los otros, porque nosotros somos seres indigentes, después lo vamos a ver también en el transcurso de las clases, lo que es esta indigencia, que es que nosotros desde que nacemos necesitamos del hombre, ¿no? Del otro. Los bebés que nacen, o, bueno, nosotros mismos obviamente no podemos subsistir sin la presencia del otro, sin el acompañamiento de otro. Si un bebé nace y no hay un otro que lo asista, un otro que le dé de comer, un otro que lo bañe, un otro que lo atienda, esa persona muere, ¿sí? Nosotros somos seres indigentes, somos seres sociales desde el nacimiento. Entonces, esa convivencia con el otro es nuestra existencia también, ¿no? Y nosotros en esa convivencia con el otro podemos tener este tipo de actitudes, como bien decíamos, una actitud de cierre o una actitud de reserva. Una actitud, perdón, de reserva o de cierre o una actitud de apertura. Esta actitud de cierre y esta actitud de apertura la podemos tener en tres niveles distintos. No sé si ustedes leyeron, hay una fotocopia, leí su vida de Remy Quant, que es un filósofo, en donde explica un poco esto, ¿no? De cómo es este pensamiento social o individual. Nosotros podemos tener actitudes individuales o sociales desde el nivel pensamiento, o sea, desde lo que pensamos, pero también podemos tener este tipo de actitudes cuando al pensamiento lo llevamos a la acción, ¿sí? Que eso se llama pensamiento en acción. En el pensamiento llevado a la acción tenemos también actitudes individuales o actitudes sociales. Y hay un tercer plano, del que también habla Remy Quant, que es el plano de la reflexión, digamos, ¿no? Hasta acá decíamos que no hay acción sin un pensamiento previo y tampoco hay una reflexión sin un pensamiento y una actitud previa, ¿no? Acá la reflexión lo que invita es a salirse un poco de la realidad, es como a mirarla desde afuera, ¿no? Y sumarle un poco lo que es el pensamiento crítico. Y desde la reflexión también podemos tener actitudes individualistas, actitudes individuales o actitudes sociales, ¿no? ¿Qué es esto? Por ejemplo, nosotros desde el pensamiento podemos pensar en el otro, tener en cuenta al otro, ser empático. La empatía, bueno, es un término que se utiliza muchísimo hoy, ¿no? Desde el pensamiento podemos ser empáticos, podemos pensar en el otro, pero cuando nosotros actuamos, lo que es ese pensamiento en acción, somos totalmente individualistas. Nada más actuamos por nosotros mismos, pensando en nosotros mismos, o al revés, podemos tener a nivel pensamiento, pensar todo el tiempo en nosotros, no pensar en el otro, pero en la manera de actuar o en la manera de ser, somos seres sociales que somos empáticos con el otro, estamos en una permanente actitud de apertura, en una permanente la búsqueda de un encuentro con el otro. Bueno, a lo que voy es que muchas veces en estos tres planos de los que venimos hablando, que es esto, es el plano del pensamiento, el plano de la acción, el plano de la reflexión, no siempre coinciden estas actitudes, ¿sí? Esas actitudes individuales o sociales pueden coincidir o no pueden coincidir en nuestra vida cotidiana, en estos tres planos. Es otra Filipina. Bueno, y según el momento histórico en el que vivimos, las otras clases también hablamos de lo que es la situación, ¿no? Que nosotros somos seres en situación. Muchísimas veces las circunstancias culturales nos condicionan a ser de una determinada manera o a tener preferencia por una determinada actitud, ¿no? O tanto de apertura o de reserva a nivel actitudinal o a nivel pensamiento. Muchas veces las circunstancias culturales son las que nos condicionan a actuar de una u otra manera. A atender a un modelo o al otro modelo, ¿no? Eso es lo que decíamos que es la conciencia social, que no significa que sea el modelo lo estructural del ser humano, sino que es solamente lo que la mayoría de las personas hace,
piensa o reflexiona en un momento y en un determinado lugar. En esta clase vamos a estudiar dos modelos, dos antropologías, que son las antropologías, que son el colectivismo y el individualismo. Quizás hayan escuchado estos dos términos en el transcurso de la carrera o también ahora cuando les ponga ejemplos van a ver que los venimos viendo desde la escuela, digamos, ¿no? A todas estas tipos de antropologías, quizás no con este nombre, pero son situaciones que habitualmente las escuchamos y las vemos, ¿no? Bueno, el colectivismo, que es la totalidad, el individualismo, que es la egología, y después, que hoy no la vamos a ver, pero la vamos a ver a partir de la clase que viene, una tercera antropología, que es la antropología dialógica, que es que la vamos a ver a lo largo del curso, que es la que nosotros creemos que es la que más se acerca a este modelo estructural del ser humano. Como decíamos desde la primera clase, la filosofía y lo que tiende es a interrogar, ¿no? Y no a buscar respuestas ciertas. Así que acá no vamos a tratar de imponer un determinado modelo, sino que lo que vamos a tratar de hacer es romper con todos los modelos. Pero bueno, nosotros creemos que esta perspectiva dialógica es la que más se acerca a este modelo estructural del ser humano, pero bueno, juntos después lo vamos a ver. Entonces, el primer modelo que vamos a ver es el colectivismo, ¿no? El colectivismo es un sistema de ideas que es muy característico de la antigüedad, en donde se piensa al ser humano como un todo, como una totalidad. Por eso es colectivismo o totalidad. El ser humano acá viene a ser una parte de un todo. Y ese todo es lo que le da sentido a la vida del ser humano. Por ejemplo, son las tribus, ¿no? Cuando estudiamos los pueblos originarios, bueno, todas las sociedades antiguas se movían en grupo, ¿no? Estaba el jefe del grupo, estaban los pescadores, estaban los cazadores, las madres, los niños, pero todos hacían una partecita para que ese todo funcione, ¿sí? En pos de ese todo. Toda la existencia era que ese todo sobreviva, era lo más importante. La existencia, como contaba Carlos, que la existencia es este camino a nuestra esencia, estaba orientada a ese todo. Por eso, en esa época, en la época antigua, la peor condena era la extradición o la excomunión del grupo. Cuando vos cometías alguna falta muy grave, eh, lo que hacían era excluirte del grupo y eso era lo peor, era la peor condena que podía tener el ser humano. Hay tres ejemplos históricos en donde se ve reflejado este pensamiento colectivista que nombramos habitualmente en las clases. Uno es el de Sócrates, vamos a ver después Sócrates, que es el padre de la filosofía del diálogo. Em, Él vivía en la sociedad de Atenas y a él lo condenan a muerte. Después de la condena y antes de la ejecución, los amigos de Sócrates lo invitan a escaparse, ¿sí? Organizan para que él pueda escaparse de Atenas y que no lo ejecuten. Y Sócrates se niega a eso, se queda en Atenas con un fundamento muy de este característico del colectivismo, ¿no? Porque él dice, si cuando las leyes de Atenas me eran favorables me quedé, ¿por qué me voy a ir ahora que las leyes no me acompañan? ¿No? Era un pensamiento colectivista pensando que la ley es todo. Para él era mucho más importante la ley del pueblo de Atenas que su propia individualidad. ¿Sí? Otro de los ejemplos es el de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino em, justifica la pena de muerte. Remóntense, por favor, a la antigüedad, ¿sí? No ahora. Él decía que la salud de la comunidad requería o reclamaba el sacrificio individual. Entonces decía que, por ejemplo, cuando una persona tiene un brazo infectado, se corta ese brazo para salvar al resto del cuerpo,
Lo mismo pasa con la sociedad. Cuando hay una persona que no cumple con los estándares sociales, digamos que, que complica esa convivencia del grupo, a esa persona hay que sacarla del medio para que siga sobreviviendo el grupo en armonía. ¿Sí? Entonces, ahí tenía que haber un sacrificio individual para la salud de la comunidad. Era más importante la comunidad que la persona. Entonces, de esa manera justifica la pena de muerte. Otro ejemplo de este pensamiento del colectivismo ya no es en la época de la antigüedad, sino que en el siglo XX tuvo un resurgimiento, estas ideas tuvieron un resurgimiento con la época bueno, del nacionalsocialismo, del fascismo, del socialismo soviético. Esta idea de, de la importancia del grupo vuelve a resurgir bajo el lema, que lo deben haber escuchado: tú no eres nada, la patria es todo. ¿Sí? Ese es un pensamiento fuertemente colectivista, en donde se le da prioridad eh, a la patria. ¿Sí? La patria es ese todo y nosotros individualmente no somos nada. La idea central del colectivismo, de este sistema de ideas, es entonces la persona como parte de un todo. No importa el ser humano por sí solo, o sea, el ser humano no aparece como un ser único e irrepetible, sino que aparece como un elemento fungible, ¿sí? Eh, no importa si estoy yo, porque total va a estar otro. No importo yo como persona, con mis sentimientos, con mis defectos, con mis virtudes, sino que lo que importa es que existan, por ejemplo, las clases de filosofía, ¿no? Si no estoy yo, va a estar otro. Eso es un poco el colectivismo. Volviendo al ejemplo que habíamos dado inicialmente, ¿no? En la tribu estaba el grupo de los cazadores. No importaba tal cazador, sino, no importaba si él estaba o no estaba, si total otro es el que iba a cazar para todo el grupo. El ser humano aparece como un objeto, ¿no? Como un elemento fungible. Las diapositivas. Bueno, acá están los tres ejemplos históricos de los que hablábamos: Sócrates, Santo Tomás de Aquino, bueno, y el resurgimiento en el siglo XX, el nacionalismo alemán, el fascismo italiano y el socialismo soviético. La modernidad reacciona a la idea de la persona como parte de un todo, ¿sí? Esta, esta idea del todo empieza a dejarse de lado con la modernidad. Y así surge una nueva perspectiva filosófica que es el individualismo. Acá ya la persona no se propone como un todo, sino que se propone como una individualidad. Esta modernidad nace cuando el ser humano centra su reflexión sobre sí mismo, ¿sí? Ese pensamiento crítico, esa reflexión empieza a estar sobre sí mismo. Ya se deja de lado a Dios, se deja de lado al otro, se deja de lado al grupo, se deja de lado a la naturaleza, se deja de lado el mundo, sino que se centra solamente en la propia conciencia, en nosotros mismos. ¿Sí? Centra su pensamiento en la subjetividad y se olvida del resto. Este individualismo se expandió durante muchísimos siglos, creemos que hasta el día de hoy, y por todo el mundo, tanto en Oriente como en Occidente. ¿Sí? El individualismo es la creciente primacía del yo. El problema es que este individualismo trae muchísimas consecuencias negativas, ¿sí? ¿Qué es esto? La guerra ante el otro, la xenofobia, el odio al que es diferente,
la devastación ecológica, no nos importa cuidar al medio ambiente para las generaciones futuras, sino lo único que nos importa es sobrevivir hoy nosotros de la mejor manera, yo de la mejor manera, ¿no? Para decirlo ahí un poco más fuerte, no importa cuidar el medio ambiente para las generaciones futuras, sino lo que importa es hoy y nosotros. Y también hay una fuerte negación de Dios. Cuando hablamos de Dios, siempre hablamos, ¿no?, de lo absoluto. Pero bueno, lo vamos a nombrar todo el tiempo. En esta época individualista hay también una negación fuerte a Dios, porque estamos centrados en nosotros mismos, ¿no? Entonces, el ser humano en esta época se inclina a pensar de manera individualista en todos los aspectos, no solo en la vida social, que es el que nos hace tener una actitud de cierre, una actitud de evitar el contacto con el otro, sino también en la vida económica, en la vida política, en la vida religiosa, en el arte. Estos pensamientos, tanto como estos modelos de los que hablamos, el colectivismo, el individualismo, no solo se reflejan en un plano filosófico, sino que se reflejan en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? En esta época del individualismo, lo individual es fuertemente enfatizado en todos esos planos. Y todo eso se traslada a la reflexión del ser humano. El ser humano aparece como un yo solitario, un yo cerrado al encuentro con el otro y un yo separado de los demás. ¿Sí? Esta época se caracteriza por ver al ser junto a las cosas. Como es tan grande eh, la actitud de cierre que tenemos hacia el otro, y perdemos ese vínculo tan importante y tan trascendental. O sea, empezamos la clase diciendo que somos seres sociales que necesitamos del otro, pero Hola, ¿alguien quiere decir algo? Ah, me parece que se abrió un micrófono solamente. Bueno, como decíamos, esa no relación con el otro la tenemos que llenar de alguna manera, entonces nos empezamos a vincular y a tener ese apego a las cosas, ¿sí? Las cosas tienen muchísima importancia en esta época individualista. Bueno, es tan alto el consumismo, pero porque nosotros tenemos que, que tener alguna relación, y como no la tenemos con el otro, la empezamos a tener con las cosas. Y la relación con el otro se da también de una manera, pero se da de una manera accidental, ¿sí? O muchas cosas, muchas veces ese poder de dominio que intentamos tener con las cosas se traslada a las personas. Después vamos a ver más adelante lo que es el fenómeno de la cosificación, ¿no? Que es un poco esto, a tratar a las personas como cosas. Ese es un gran peligro del individualismo. Y acá, bueno, no quiero dejar de mencionar la pandemia, ¿no? Cómo vino sin querer a profundizar muchísimo esta idea individualista, ¿no? Al ver al otro como un agente de contagio. Tremendo. Estuvimos casi 2 años encerrados viendo al otro como una amenaza. Eh, si un poco pensábamos que esta idea individualista, más allá de ver las consecuencias negativas que tiene, que después en la clase que viene sobre todo vamos a hablar un poco, ¿no?, de la crisis del individualismo, de estas consecuencias negativas, más allá de que la sociedad empezó a ver un poco estas consecuencias negativas del individualismo, bueno, ahí nos vino la pandemia para todavía profundizar muchísimo más esta idea de lo individual y de ver al otro como un peligro. Así que bueno, hay que tener un poco de cuidado con eso y hay que pensar que nos dejó muchísimas consecuencias en ese punto, que de a poco va a ser un camino que vamos a tener que empezar a desandar, o por lo menos a problematizarlo y a poner un poco ahí el pensamiento crítico en esto que pasó, ¿no? Em, bueno, al margen seguimos ahí con el individualismo. Vamos a las placas. Bueno, como decíamos,
este modelo se traslada a la vida económica, a la vida política, religiosa y en el arte. Lo individual estaba fuertemente enfatizado y también se vio reflejado en el pensamiento del ser humano. Ahora vamos a ver algunas corrientes individualistas que, que son un poco este ejemplo de este modelo individualista, cómo se ve reflejado en la filosofía, en la economía, en la educación, en la política. Vamos a ver un poquitito de cada uno. Obviamente que vamos a empezar por la filosofía, que es lo que nos convoca, ¿no? Y que lo que nos invita a reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Y vamos a ver a Descartes, vamos a hablar de Descartes. Descartes era un matemático y un filósofo que se interesó muchísimo por la filosofía y por la ciencia allá en el siglo XV. En el siglo XV fue un siglo muy importante a nivel filosófico. En realidad no, en todos los aspectos del ser humano fue un siglo importante, fue un siglo bisagra. Ahí se empieza a dejar un poco atrás el modelo, los influjos de la escolástica. En la clase pasada mencionamos un poco que antes la filosofía estaba muy atada a la religión, ¿no? A lo religioso, pero todo, no solamente la filosofía, porque antes del siglo XV el método de conocimiento que había, que regía, era la escolástica, ¿no? Que es el conocimiento a través de los escritos bíblicos. Y todo se trataba de explicar por los escritos bíblicos, ¿no? Los temas biológicos, los climáticos, las cosas que pasaban en el espacio. Bueno, todo se trataba de buscar las respuestas en los libros católicos, en los escritos bíblicos. Entonces caía un rayo en tal lugar y se buscaba en la Biblia a ver qué había pasado. Esa era la escolástica, que rigió durante muchísimos siglos y por eso la iglesia y la religión tenía una importancia mayúscula, monumental. En el siglo XV se empieza a centrar un poco más en el empirismo, en la experiencia. Entonces, eh, bueno, en la observación de las cosas, entonces se empieza a dejar de lado ese apego con la escolástica, ese método de conocimiento único que regía. Al aparecer otro método de conocimiento al cual se le empieza a dar mucha importancia, por eso se dice que es un siglo de gran naufragio a nivel social, porque es como que se empezó a buscar a dónde podía pegarse, ¿no? En ese momento la filosofía se apega a la ciencia, deja de estar atada a la religión y se apega a la ciencia. Em, pero bueno, como se empiezan a buscar estos distintos métodos de conocimiento, bueno, la observación, el empirismo, bueno, ahí surge el racionalismo, ¿no? Con Descartes. Eh, Descartes era un gran estudioso, él estudió muchísimo y quiere empezar a conocer la verdad, ¿no? Él pensaba que todo lo que había estudiado a lo largo de su vida no lo hacía tener un conocimiento cierto de las cosas. Entonces, entre todos los estudios que él realizó, se une al ejército para tratar de conocer más lugares, para tratar de conocer más gente, para tratar de seguir conociendo y búsqueda de esa verdad. Y en uno de los cuarteles en los que estaba, se da cuenta y piensa que pensando en realidad en las obras arquitectónicas, aquellas obras arquitectónicas que habían sido hechas por una sola persona eran mucho más perfectas que las que habían sido hechas por varias personas. Entonces, él empieza eh, en todo este contexto del que hablábamos, empieza a pensar en sí mismo, ¿no? En él como único, en las cosas individuales como más perfectas. Entonces,
Él escribe en 1637 más o menos, se publicó el discurso del método. No sé si lo escucharon hablar alguna vez. El discurso del método tenía dos etapas. Una era la etapa de la destrucción, en donde él se plantea que tiene que, a través de la duda metódica, quizás lo hayan escuchado también, él tenía que buscar la verdad. ¿Y cómo lo hacía? Dice que todo conocimiento que él tenía que dudar de todo ese conocimiento que él tenía. La única fuente de legitimación de los conocimientos tenía que ser su racionalidad. ¿Sí? Él decía, si yo lo entiendo, es, digamos. Y si no lo entiendo a través de la razón, tenía que seguir dudando. ¿Sí? Entonces, él empieza a dudar de todos los conocimientos que tenía. Si no lo ve y si no lo entiende, no va. ¿Sí? Ahí se aleja totalmente de la escolástica, en donde era totalmente todo lo contrario. ¿Sí? Entonces, si yo no lo entiendo, no es, bueno, ahí empezamos, ¿no? ¿Qué pasa con Dios? Igualmente después Descartes tiene, nada, es interesantísima la filosofía, en uno de sus últimos escritos termina justificando la existencia de Dios, pero bueno, al margen. Volviendo al tema este de la duda metódica, ¿no? Y de la racionalidad, ¿en dónde queda este vínculo con Dios? Que tantos siglos antes había sido una centralidad absoluta. Bueno, él empieza a dudar de todo, incluso de Dios, al no poder verlo, al no poder entenderlo, bueno, empieza a dudar. ¿No? Entonces, dice que lo que no confluye en su propio conocimiento no vale. Y de lo único de lo que no puede dudar es de que está pensando, ¿sí? Entonces de ahí, de esa idea, surge el principio rector que, que traspasa toda su filosofía, ¿no? Que es el yo pienso, luego yo soy, el pienso, luego existo. Tiene distintas traducciones, ¿no? Pienso, luego existo. Él dice que de lo único que no puede dudar es de que piensa. Y al pensar, existe. Ese es el principio rector de toda su filosofía. Y si pienso y existo, bueno, no necesito a Dios, no necesito al otro, no necesito a nada más que a mí mismo. Ese es el pensamiento moderno de hoy, ¿sí? Em, en una época donde estaba el auge, el empirismo, el método de la observación, empieza acá a instalarse fuertemente el racionalismo, que es lo que trae el pensamiento de Descartes, la filosofía de Descartes. Después, bueno, a él dice, ¿qué pasa con los sentidos, con nuestros sentidos de vista, olfato? ¿Podemos dudar o no podemos dudar de los sentidos? Sí, dice, podemos dudar de los sentidos, porque por ejemplo, muchas veces nos pasa que nosotros vemos de lejos algo y cuando nos acercamos es otra cosa, entonces a veces los sentidos, dice, los engañan, los sentidos no son reales. Pone como ejemplo también la imagen del remo en el agua, ¿no? El remo en el agua que siempre se ve como quebrado y no, cuando lo sacás está entero. Entonces, él dice que incluso podemos dudar de nuestros sentidos. Esto después lo vamos a retomar, lo vamos a ver en unas clases más adelante cuando veamos el dualismo. Los voy a traer de nuevo a esta clase para que nos acordemos. Él toma la idea de cuerpo y mente como dos cosas distintas, ¿sí? Él dice que del cuerpo puede dudar porque el cuerpo está afectado, digamos, por todos los sentidos, en cambio de la mente no. O sea, de lo único que él no puede dudar es del pensamiento, ¿sí? Incluso de nuestro propio cuerpo. También puede dudar de Dios, puede dudar de los otros, porque dice que los otros pueden ser un sueño, que pueden no ser reales. También habla de, bueno, de una teoría del genio maligno, tiene muchísimos ahí cosas interesantes, Descartes, pero él de lo único que no duda es de que piensa. Y al pensar existe. Eso es la absoluta soledad de Descartes. Es el pensamiento individualista más fuerte en filosofía, ¿no?
Acá está, bueno, el yo pienso, luego yo soy, y bueno, y después el discurso del método tenía otra etapa, que es la etapa de la reconstrucción, en donde a partir de ese pensamiento empieza a construir el resto del conocimiento, ¿sí? Pero este lema como base, ¿sí? Esas son las dos etapas del discurso del método de Descartes. Bueno, este principio, el yo pienso, luego yo soy, encierra dos categorías eh, que son esto, la soledad y el poder, ¿sí? El poder de él, el poder de nosotros solos, ¿sí? Al no necesitar nada más que de nosotros mismos, de nuestro propio pensamiento. Bueno, encierra estas dos categorías muy importantes. Bueno, después otro segundo ejemplo que vamos a ver del pensamiento individualista, pero ya a nivel político, es el de John Locke, que em, es la expresión individualista en la política, ¿no? En una época en donde imperaba la monarquía absoluta, John Locke está a favor de la monarquía constitucional y lo que hace de, el reflejo del individualismo está en el pensamiento, en el fundamento que él tiene de esta monarquía política, de esta monarquía constitucional, perdón. Él dice que naturalmente nosotros, los hombres, estamos en perfecta libertad para ordenar nuestras acciones, ¿sí? Y de disponer de nuestras posesiones. No necesitamos nada más que nuestro estado natural para eso, ¿sí? Dice que los individuos son libres, y los individuos libres y aislados son perfectamente capaces de proveer por sí mismos y disponer de sus propiedades. No necesitan nada más que eso, ¿sí? Su condición original es suficiente para ordenar sus acciones. Ese es el pensamiento de John Locke. A ver, seguimos. Después, el modelo individualista en la pedagogía, la vamos a ver de la mano de Jean-Jacques Rousseau. Nosotros lo conocemos, pero por otros escritos. Y lo vamos a hablar un poco de lo que es en la obra Emilio de Jacques Rousseau, que es un, un escrito pedagógico, ¿no? Emilio era un discípulo imaginario que tenía él y lo que explica en este texto es que la naturaleza de Emilio, en este caso, es buena, ¿sí? Él describe también al hombre natural. Dice, el hombre natural es algo en y para sí mismo y vale por derecho propio y constituye un todo absoluto que solo se halla en referencia consigo mismo y con sus iguales. Ese es el hombre natural, que es bueno y que no necesita nada. El hombre civil, por otra parte, es meramente una fracción de un todo más amplio y es denominado solamente en términos de ese todo. Su valor reside en su referencia al todo, vale decir, bueno, al cuerpo social. Él dice que la persona nace buena y la sociedad lo vuelve malo, ¿sí? Entonces él decía que a Emilio lo iba a dejar salir al mundo, le iba a permitir salir al mundo y a vincularse con todos los demás, siempre y cuando haya aprendido todo lo que tenía que aprender antes de vincularse con el resto, ¿sí? Entonces ahí se vuelve a ver un modelo individualista a nivel pedagógico en donde el estado natural de Emilio, de su discípulo, es totalmente suficiente eh, y esa independencia, esa soledad es lo que lo hace bueno. En cambio, cuando se empieza a vincular con los demás, se vuelve malo. Bueno, para después, no sé si está Carlos, pero seguramente él va a hablar de el modelo individualista desde el plano económico, que es muy, muy interesante.
Pero bueno, para hacer un resumen un poco de estos modelos individualistas, del modelo individualista, digamos, desde sus diferentes perspectivas, es que todo lo que era justo debía confluir en una visión individual de las cosas, ¿no? Y esta idea se proyectó en muchísimas derivaciones. Nosotros hablamos en la primera clase y ahora volvemos a retomar esta frase que tanto estudiamos en Derecho desde la primera materia, que es: mi libertad termina donde empieza la del otro. Estudiando un poco lo que es el individualismo, nos damos cuenta acá que es una frase individualista, ¿no? Acá el otro aparece como un obstáculo a mi libertad, como algo que me molesta. Negri siempre decía, hacía un ejemplo, ¿no? De qué es esto, cuando nosotros vamos, por ejemplo, caminando en el aula y hay una silla que no nos permite pasar, ¿qué hacemos con esa silla? La corremos para un costado, la tiramos, ¿no? Acá es un poco el otro, es esto. Cuando el otro interfiere en mi libertad, nosotros lo que intentamos hacerlo es correrlo. Bueno, no es la idea, no creemos que sea el modelo estructural del ser humano este, el que encierra este principio. Hay hay otras expresiones del individualismo en el derecho, ¿no? Por ejemplo, el contrato, en donde el otro aparece como una herramienta solamente para una relación contractual conmigo. También los derechos subjetivos y la propiedad privada, ¿sí? Lo mío es mío y con lo mío hago lo que quiero. Otra expresión del individualismo en derecho. Las podemos ver no solamente en derecho, sino en todos lados en muchísimos lados de la sociedad. Bueno, el mundo moderno se concede en primer lugar la relación con el sujeto, con el mundo material, ¿no? Es lo que hablábamos un poquitito de esa relación de apego que tenemos con las cosas, por necesitar vincularnos con algo y no hacerlo con el otro. Lo hacemos con las cosas y muchas veces esa relación de dominio se traslada a las personas. Esta es una consecuencia muy grave del individualismo que después vamos a ver un poco más con profundidad en la otra parte del curso en la que viene. Bueno, de las consecuencias del individualismo hablamos un poco también: la xenofobia, la devastación ecológica, la negación y la domesticación racional de Dios, el aislamiento y la soledad, bueno, y el materialismo. En esta perspectiva, en la perspectiva individualista, el yo se ve como un yo vencedor, solo y poderoso, ¿sí? Y en este caso, ser persona se identifica con una persona independiente, con una persona sola y poderosa. Bueno, ¿qué pasa con el otro? También lo hablábamos un poco, ¿no? Que el otro aparece siempre, tenemos relación con el otro, pero siempre es accidental y muchísimas veces lo que tratamos de hacer es dominar al otro, como dominamos las cosas, dominar al otro o acercarnos al otro cuando nos sirve como medio para algo, ¿sí? Para cumplir nuestros propios fines, por supuesto, siempre ahí nosotros de nuevo en el eje central de nuestra existencia, ¿no? Esto es bien, bien individualista, que el otro aparece como algo consecutivo de mí, como algo que viene después de mí y no como algo constitutivo, algo que me constituye, algo, no, ya no hablemos más de algo, sino de un otro que necesito para, para completar mi persona. Eso, esta visión del otro como constitutivo de mí, es lo que vamos a tratar em, de fortalecer, ¿sí? De fundamentar, de justificar en las clases que vienen. Pero bueno, estas son las dos perspectivas individualistas y colectivistas que ahora parecieran haber entrado en una profunda crisis, y de ella surge una tercera antropología, que es la que vamos a ver la clase que viene. Bueno, ahora les doy la palabra para ver si tienen consultas. No sé si ya llegó Carlos, que también él hablará Sí, seguramente de... Acá los está saludo. Carlos. Hola Marina, ¿Cómo andas, hola Pablo, ¿me Carlos? ¿Todo escucha? bien? No, Todo muy Pau bien, tenía el bebé enfermo, así que perfecto. ahí quedó. Un Bueno, ahí saludo a está. todos.
Ahí está, los dejo a ver si quieren Hola, hacer una consulta sí, y yo si quizás, no, no sé si quería hacer una consulta, pero quería hablar sobre el tema del individualismo. Esto que bien. hablaba sobre el yo, o sea, como la persona solamente con su existencia, o sea, como que no hay alguien más. Esto se Ujú. podría, por ejemplo, llevar yendo, por ejemplo, a lo que es el derecho romano, porque en un momento hablaste del fenómeno de la cosificación, ¿no? Sí. Todo era una cosa, o sea, no solamente las personas, sino todo, Ujú. o sea, respecto a todo. Eh, Puede ser de que venga también o sea, desde muchísimo antes, desde que naciera, digamos, este racionalismo, luego del siglo XV, más allá de que estaban estos instrumentos bíblicos que eran lo que se basaban, pero bueno, ya había como un poco esa estructura de el yo como lo único que existe y el poder dominante hacia todo lo demás, hacia las mismas personas que conforman quizás mi grupo social. Sí, sí, el fenómeno de la cosificación, que lo vamos a ver puntualmente en la segunda parte, en realidad dentro de la parte del ser personal, en unas clases vamos a ver lo que es el fenómeno de la cosificación y vamos a ver, como vos decís, como bien vos decís, es que es un fenómeno antiquísimo, por más que ahora esté en auge ese término o nada, es como decíamos, como venimos diciendo desde la primera clase, quizás el pensamiento crítico está puesto ahí, ¿no? O eran temas de los que no se hablaban, ahora creo que es mucho más visible y lo vamos a hacer aún más visible, pero sí, es un fenómeno que existió siempre. Es así, es como vos decís, tal cual. A mí me parece, y si ahora nos movemos en el plano del pensamiento, mm, por ejemplo, problematizar todas estas cuestiones que vos estuviste contando, Marina, y que vamos a seguir contando y que nos parecen tan importantes, problematizarlas puede significar, por ejemplo, generar preguntas o trabajar sobre estas cuestiones sobre la base más que nada en principio de interrogaciones y no tanto de afirmaciones finales. Hay una pregunta, en algún momento nosotros trabajamos, cuando las clases eran presenciales y estaba Actor, trabajábamos con una especie de guía que se llamaba preguntario. En el preguntario precisamente lo que había era la explicitación de un tema o de alguna unidad o de alguna cuestión bajo la forma de preguntas. Después esto se fue modificando, pero todavía recuerdo ese preguntario. Y una de las preguntas y que ahora nosotros afirmamos es tal vez la más importante de lo que podría ser este curso, decía lo siguiente, ¿a qué apunta la pregunta sobre el enlace entre el hombre y el derecho? Esencial, enlace entre el hombre y derecho. ¿A qué apunta? ¿Cómo lo explicamos? ¿Hay alguna relación que vaya más allá, como dije en algún momento, de lo simplemente obvio? Es decir, el hombre es el que crea el derecho. ¿Hay algo más profundo debajo de esta noción? ¿Por qué hay un enlace? Y hoy empezamos analizando, para la respuesta a esta y otros interrogantes, vamos a ver que, en definitiva, pensar e intentar pensar adecuadamente, se lleva más de la mano con preguntas o interrogantes que con aserciones, con afirmaciones. Por eso las respuestas que nosotros podamos dar, y siempre ha sido así, lo será, son provisionales. Siempre es posible avanzar un poco más, mejorar la respuesta, y por eso también a nosotros siempre nos pareció más interesante al tratar cuestiones de pensamiento o filosóficas, arrancar o verlas desde determinados temas, no haciendo una especie de historiografía de quiénes son los filósofos, las etapas, que puede ser importante, pero que no suele aportar mucho, o como cuando se enseñaba clásicamente la filosofía de manera escolar, como lo decía Kant. Kant decía, el pensador alemán, decía que uno de los problemas que tenía
la filosofía o la mala propaganda que tenía la filosofía era que lo que se estudiaba implicaba analizar diversos autores de diferentes épocas en un pequeño resumen, memorizando alguna idea o dato básico, pero sin conexión entre ellos y sin conexión con la realidad y sin conexión conmigo mismo. Puedo dar fe, supongo que a ustedes les podrá haber pasado también, puedo dar fe que el aprendizaje sobre filosofía que tuve era como lo marcaba Kant, esta filosofía escolar. Por eso es mejor hacerlo nosotros lo hacemos desde las preguntas, porque además las preguntas que nos vamos a formular y que nos estamos formulando, si bien según las épocas puede tener algún matiz diferente, alguna novedad, las preguntas que el ser humano se hace sobre sí mismo y sobre el entorno, y de esto dan fe la historiografía, el análisis de los griegos y de otras culturas, son las mismas. Esa pregunta del enlace entre el hombre y el derecho lo va a responder la antropología. Nosotros para aprender derecho nos vamos a apoyar en algunas disciplinas que se estudian específicamente con, por supuesto, mucho más intensidad, lujo de detalles y profundidad en una carrera universitaria, como es el derecho, es la filosofía. Pero va a ser necesario que nos ayudemos de algunas nociones. Necesitamos algunas nociones que nos van a venir de la filosofía. Que si bien no pretendemos ni podemos tratar con mucha complejidad, tampoco lo vamos a hacer de una manera simplista. Vamos a utilizar herramientas de la filosofía con la necesaria profundidad para que podamos entender la presencia del derecho. Una de ellas es la antropología. Y yo quisiera insistir, remarcar esto, porque tal vez para el que se acerque de manera imprevista a un curso de estas características, lo primero que se le puede ocurrir es ¿por qué tanta insistencia en el hombre? ¿Por qué hay que estudiar primero al hombre? ¿Qué sentido tiene? Y no nos dedicamos directamente o entramos, o como hemos entrado ya, de lleno en los textos, en el derecho. ¿Por qué tanta insistencia en el ser humano? ¿Es relevante? ¿No alcanza simplemente con saber que el derecho es elaborado por el hombre? La respuesta rotunda es no. No podemos hacer esto, pero ahora, por supuesto, tenemos que sumar o intercambiar argumentos para que la fuerza de esta afirmación no se puede entender el derecho sin analizar primero la condición humana, aparezca para ustedes de manera clara, entendible, y en última instancia puedan coincidir o no con nuestros lineamientos. Por eso es importantísimo. Y por eso hablamos de antropología. Y el segundo dato que vuelvo a reafirmar en esta clase es que cada vez que el ser humano elabora algo que tiene que ver con la cultura, al momento de hacerlo puede saberlo, puede no saberlo, puede darse cuenta después, pero esto es inevitable. Al momento de hacerlo, está dejando de alguna manera su sello o su huella, o en ese producto cultural se refleja lo que cada uno o lo que una comunidad piensa o siente sobre sí mismo, o cómo se autopercibe ese sujeto en esa comunidad, que vamos a ver dependerá de alguna manera o podrá cambiar con sus más o con sus menos a lo largo de la historia, pero no son muchas las antropologías, son pocas. Se va a volcar al producto cultural. Esto va a significar, por de pronto, un problema singular, y que es el siguiente. Si estamos hablando de que el hombre vuelca en ese producto cultural, cómo se autopercibe con mayor o menor claridad, probablemente si nos guiamos por las diferentes culturas, podamos descubrir
que esas culturas se autopercibían a sí mismas de manera diferente. ¿Y cómo podemos saber esto? Y lo podemos notar si analizamos los productos culturales. Por ejemplo, el producto cultural derecho en una cultura tan antigua como la romana, como hoy marcaba alguno de ustedes, o el derecho en la modernidad, después de muchos siglos, y vamos a ver diferencias. Entonces aparece la segunda pregunta ligada a esto. ¿Todas las autopercepciones sobre el hombre valen lo mismo? ¿Todas significan lo mismo? No. Hay una manera de entender al ser humano, de entender su esencia y su condición que podemos decir es la adecuada y es la correcta. ¿Y para qué sirve esto? ¿Por qué es importante? Y esto lo dije o lo dijimos al comienzo, la primera clase, tal vez se haya perdido y hay que recuperarlo. Nos sirve, nos va a servir porque precisamente si la autopercepción que un sujeto tiene o que su cultura tiene sobre sí mismo y sobre los demás es la adecuada, los productos culturales van a ser adecuados. Usando el lenguaje que usamos en la clase del lunes, los productos culturales van a poder ser catalogados como buenos. Utilizando una frase que utilizamos en la clase anterior, vamos a tener un criterio que permitirá juzgar el mayor o menor valor de ese producto cultural. Y no tenemos otra forma, no tenemos otra manera. Si los pasamos en limpio, nos interesa hacer las cosas bien o mal, nos preocupa hacer las cosas bien o mal, nos da lo mismo hacerla, no importa cómo salga, no. No, y no pasa esto porque los sujetos, los seres humanos, se quejan, critican, cuestionan. Entonces, no daría lo mismo no prestarle atención a la imagen del hombre que una cultura tiene y dejar que ésta fluya libremente sobre sus productos culturales. No puede dar lo mismo. ¿Por qué no puede dar lo mismo? Porque tal vez si la lectura equivocada que del hombre nos hacemos o tenemos, después se va a trasladar ineludiblemente a lo que hagamos culturalmente hablando. Por eso cuando, y eso lo voy a contar, Marina decía, es importante o es muy interesante el análisis de la economía desde una cierta perspectiva, es fundamental, porque un autor que nosotros utilizamos mucho, Remy Quant, dice una verdad muy cierta, si vale la expresión. Él dice, tiene tanta influencia lo económico en la humanidad a partir de la etapa moderna, tiene tanta importancia que prácticamente maneja todos los ámbitos de la vida, dice Quant, y tiene razón. Pero esto lo torna más urgente. Si lo económico maneja hoy por hoy prácticamente todos los ámbitos, los resquicios de la unidad humana, entonces es necesario, primero, cuestionarla donde la haya y segundo, teniendo o muniéndose de una adecuada imagen del hombre. Seguramente vamos a intentar mostrarlo. Tal vez la realidad nos ayude mucho más, o en este momento nos ayude mucho más. Vamos a tratar de marcar que el producto económico o el sistema económico puede llegar a ser desastroso porque desconoce completamente la verdadera condición humana. Pero esto no es simplemente algo que implique una descripción. A partir de esta descripción o este conocimiento, lo que vamos a tener que hacer, lo que tenemos que hacer, lo que intentamos hacer es modificar, juzgando ese modelo o sistema económico y lo podemos trasladar a cualquier ámbito de la realidad. Lo que pasa es que, como insisto, como dice Quant, lo económico está presente en casi
todas las dimensiones de la vida del hombre del siglo XXI, ¿no? Vuelvo a la idea, no me quiero desconectar de lo que estaba argumentando. O sea, son muchas las antropologías, ya lo saben, lo dijo Marina recién. No, no. Hay esencialmente dos antropologías que se van alternando en el tiempo, una aparece, la otra la desplaza y la primera vuelve a reaparecer en contra de la segunda, y una perspectiva que la que nosotros consideramos es la más adecuada. Pero ojo, ojo, y esto también estaba en esos preguntarios que Héctor traía a las clases para que los alumnos pudieran trabajar sobre ello. Ojo, lo nuestro no es una perspectiva, no es una lectura estilo naturaleza jurídica. Vieron que la naturaleza jurídica tiene una particularidad cuando se la analiza. Muchos dicen, la naturaleza jurídica es A, otros dicen, la naturaleza jurídica es B, y discuten encarnizadamente si es A y es B. Por ahí aparece un tercero que dice, no, la naturaleza jurídica eso es C, y el C es una mezcla de la A y la B. Esta no es una mezcla. No es un mezclar las dos antropologías que han marcado o que marcan Occidente. Es una perspectiva diferente y distinta. Tampoco es nueva, tampoco estamos tratando de inventar nada o nos creemos que vamos a inventar algo. No, vamos a marcar y esperemos, vamos a marcar y esperemos algo o una lectura o concepción del ser humano que creemos es la adecuada y que tal vez por su desconocimiento, por haberla opacado en el tiempo, por el enorme avance del siglo XVIII del individualismo, hoy aparece, diría, como abandonada, desprestigiada, como desconocida. Pero como dice Buber, Martin Buber, uno de los grandes filósofos del diálogo, anticipándose a su época, él decía, va a llegar un momento, y está llegando, en que la humanidad se tenga que enfrentar a una crisis que no ha tenido conocimiento antes, y esa crisis tiene que ver con los desmadres de esas dos lecturas antropológicas. Y ahí dice él, desearía que tuviese razón, es donde necesariamente tendremos que recurrir a esa, como la llama él, tercera alternativa excluida, porque si no, la humanidad no tendrá retorno. Esta tercera perspectiva excluida es lo que nosotros denominamos perspectiva dialógica o dialogal. Hoy, no me acuerdo quién fue la que preguntó, no recuerdo el nombre, yo recién me había acoplado, que hablaba del derecho romano y no podíamos pensar también al derecho, la época del derecho romano como una cultura individualista. Entonces, sobre esta pregunta, yo voy a dar la siguiente respuesta. Consideramos que el ser humano, desde el primer minuto de vida en la historia de la humanidad hasta la actual y hasta donde esté, solo tiene dos maneras o dos formas de vincularse, de reaccionar, de actuar frente a lo que no es él. Por supuesto, dije, esto ya ocurría con los primeros hombres, ocurría en el medioevo y ocurre con nosotros, y ocurrirá hasta que la especie humana esté en la Tierra. Dos formas, nada más, dos maneras de interaccionar con lo que nosotros no somos. Cuando digo interaccionar con lo que nosotros no somos, ¿a qué me refiero? Interactuar con otros, interactuar con el medio ambiente e interactuar con lo que podríamos decir dimensión religiosa, sacral o en filosofía lo absoluto. Dos maneras. Dice Kant, estas dos formas son, por un lado, la apertura hacia el otro y por el otro lado, el cierre o la cerrazón frente al otro, o el cerrarme ante el otro. Dentro de esas dos posibilidades, y no hay otra
no hay otra. Dentro de esas dos posibilidades, esas dos actitudes, puede haber en el medio algunas que se diferencien entre sí, pero que en última instancia no puedan superar el sentido de A, apertura, y de B, de cierre. Después, sociológicamente, un poco más adelante, las vamos a estudiar. Apertura o cierre. Esto ha estado presente en todas las épocas de la historia. Dice Buber, el ser humano tiende a abrirse hacia los demás, pero también al mismo tiempo a cerrarse sobre sí mismo. Vamos a, una vez que tenemos estas dos actitudes, no hay otra, insisto, no hay otra. Ahora podríamos volver a meter la pregunta, ¿por qué vinculamos el derecho o por qué hablamos de esto cuando estamos estudiando derecho? Porque precisamente el derecho es un producto cultural que tiene que contar como una respuesta a los problemas que el hombre tiene en sociedad, y los problemas que el hombre tiene en sociedad giran alrededor de estas dos dimensiones. No hay otra, una tercera. Todos los problemas giran alrededor de estas dos dimensiones. ¿Qué privilegiamos? ¿El abrirnos hacia los otros o privilegiamos al cerrarnos? ¿Qué hace el derecho? ¿Es neutro? No hay nada neutro. ¿Está a favor de lo primero o está a favor de lo segundo? Decíamos en la clase anterior, el objetivo de la especie, de la condición humana, del ser humano, del ser personal, es realizarse. Ahora, no se va a realizar de cualquier manera. Quiero decir, o nos realizamos abriéndonos a los otros, o nos realizamos cerrándonos sobre los otros. No pueden ser las dos cosas, ni las dos cosas dan igual, ni hay un tercero en el medio. Esas dos. Y eso ya es un problema. Pero el derecho está para resolver problemas. Ahora, ustedes ya pueden ir percibiendo, sin decir todavía, sin dar la respuesta definitiva, ustedes pueden ir percibiendo que probablemente el derecho tome el camino que tome, los resultados no van a ser los mismos. No va a ser lo mismo que consideremos como actitud a defender la apertura hacia los otros, que consideremos como actitud a proteger o a fomentar el cierre sobre los otros. No. Las diferencias van a ser y son enormes, pero tenemos que saber. No podemos elaborar, no se puede elaborar derecho desconociendo esta raigalidad humana, esta raíz del humano. Si lo hacemos por desconocimiento, porque no lo sabemos, porque no nos lo dicen o porque no nos interesan, el resultado final va a ser el fracaso al momento de elaborar el derecho. Al menos si pretendemos que el derecho, como decía Héctor, deje de tener una imagen negativa para tener una imagen propositiva, como la ha tenido siempre. No da lo mismo. Entonces, si alguien dice, y yo cuando crezca me voy a dedicar a estudiar derecho porque quiero enaltecer el derecho, hacer valer el derecho, si querés hacer todo eso, primero tenés que pasar por esto. Y no vas a poder hacer nada de lo que suponés o soñás desde temprana edad, tal vez, que puedas hacer con el derecho si desconoces esto. Por eso, para elaborarlo, hay que saber esto. Para criticarlo implica mejorarlo, perfeccionarlo, hay que saber esto. No hay otro camino. Y si no pasamos por este camino, por este sendero, como les dije en la clase inaugural, probablemente nos quedemos exclusivamente con un derecho positivo que muta, cambia, que se alarga, que se achica, pero que no ofrece o que no da respuestas. Cuando hablo que no da respuestas,
No me estoy refiriendo que el derecho de alguna manera puede dar una respuesta individual. El derecho tiene que dar no una respuesta individual, tiene que dar una respuesta colectiva para todos. Las respuestas individuales que un sistema jurídico pueda dar en detrimento de las colectivas que desconoce e ignora, nos está poniendo en presencia de que algo estamos llamando derecho, pero tendría que llamarse de otra manera. Este aprendizaje es esencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estudiar dos antropologías. La primera en el tiempo, como les debe haber contado Marina, es la antropología que nosotros llamamos totalizante, cuyo en el nombre económico, político, social es el colectivismo. La otra perspectiva, en términos filosóficos, la denominamos egología. En términos políticos, sociales, es lo que se llama individualismo. Ahora, prestemos atención a lo siguiente. No recuerdo si lo dije, pero me parece que como regla del lenguaje es esencial. El ismo, el término ismo puesto al lado de colectivismo y puesto al lado de individuo, ¿qué significa? ¿Qué quiere significar? En las dos situaciones y en muchos términos que se escriben de esta manera, con un ismo, lo que estamos diciendo es que hay una distorsión del significado primario u original del término. Si yo digo colectivo, es importante. Ahora, si digo colectivismo, es que hay una distorsión de la idea de lo colectivo y por eso esa manera de explicarlo, de entenderlo, se llama colectivismo. Si yo digo individualismo, lo que estoy queriendo significar es que hay una distorsión en la propuesta, en la teoría, en la corriente, en el pensamiento, una distorsión de la idea de lo individual. Por eso hablamos de colectivismo y de individualismo. En el tiempo, lo saben, la perspectiva colectivista, totalizante. El paradigma era decir que el hombre es un ser para el todo. En el colectivismo el paradigma es el hombre es un ser para el todo. En el individualismo el hombre es un ser para sí mismo. Rápidamente veamos o repasemos o volvamos un poquito atrás. En el colectivismo esta idea de que el hombre es un ser para el todo implica que la condición humana tiene que ver con la disolución en un todo con otros semejantes, y nosotros somos en la medida en que nos disolvemos en el todo, formamos parte de un todo que nos coopta, que nos capta, que nos toma, pero que disuelve nuestra propia individualidad. Todos, ha habido muchos a lo largo de la historia. Por ejemplo, lo van a ver en el trabajo de Héctor. Un todo puede ser el Estado, puede ser la raza, que es una idea falsa, puede ser la nación. Todos estos son ejemplos de todos. ¿Qué implica que el Estado sea un todo y que los sujetos en última instancia se disuelvan en esta idea que los aglutina? Pierdan su identidad y su individualidad y solo se sientan reflejados en la medida que comparten con otros formar o ser integrante de la nación. Por ejemplo, una idea colectivista: tú no eres nada, la patria lo es todo. Esta es una consigna que se usó mucho en Argentina. Tú no eres nada, la patria lo es todo. ¿Qué nos está diciendo esta consigna colectivista? Nos está diciendo que lo más importante es la patria, que nosotros ocupamos un último lugar y que en última instancia, y esto es lo peor de todo, no sé si Marina seguramente le contaste la teoría del organismo a Santo Tomás. ¿Les diste el ejemplo de la teoría Sí, sí, organicista? sí, Bien. sí, sí. En el caso de la patria, juega de la misma manera. La patria es lo importante y los sujetos y los seres humanos se pueden sacrificar en función de un todo que lo supera. ¿Cómo pudo ocurrir esto en la historia de la humanidad, en los primeros tiempos de la historia de la humanidad? Pudo ocurrir
porque los seres humanos no tenían todavía plena conciencia de sí mismos. No habían comprendido adecuadamente su propia individualidad, su yo como tal. Por lo tanto, su realidad no era el yo, su realidad era el nosotros, la disolución en un nosotros que lo superaba. No tenía autoconciencia, este es el término psicológico, técnico si se quiere. No tenían autoconciencia, conciencia de sí mismo y conciencia de los demás. ¿Cuánto tiempo duró esto? Y un montón de siglos, hasta que el ser humano empezó a tomar conciencia de que el otro era como él, pero distinto de él, y que él era como el otro, pero no podía disolverse en el otro. Entonces aparece fuertemente la presencia de toma conciencia de sí mismo, del yo, y del yo del otro. Cuando pasa esto, empiezan a romperse los todos que juntaban a personas que no tenían conciencia de sí mismos y se disolvían en el grupo. Acá aparece lo que Cohen llama el espíritu de grupo. El espíritu de grupo es precisamente eso, alguien o muchos que se disuelven en algo que los supera. Pero para, para cerrar de manera contundente esta ideología o esta manera de entender la realidad, que va a reaparecer igual cuando hablemos de la lectura dialógica. Cuando se fractura esa idea de que me disuelvo en el otro, ¿qué ocurre? Y aparecen, por ejemplo, en el ámbito, si hablamos del derecho, empiezan a florecer las teorías del derecho natural. ¿Cuáles son las teorías de derecho natural? La teoría de derecho natural es la que dice que hay reglas que son universales y válidas para todos en todos los tiempos. ¿Y antes qué pasaba? Incluso en el mismo derecho romano, los griegos o con la anterioridad, ¿qué pasaba? Solo se tenía derecho en la medida en que se formaba parte de un grupo. Si vos no estabas dentro de ese grupo, no tenías derecho. No eras nada, no eras nadie. Por eso la pena o el castigo más fuerte que se le podía infligir a alguien de esa época, en esas culturas, hasta la modernidad, era el exilio. Porque implicaba, era como arrancar una flor de la raíz. El sujeto prácticamente moría, salía del grupo y ya no tenía ninguna referencia. Esto es lo que Héctor en el trabajo llama la idea de pertenencia. Tengo algo porque pertenezco a determinado grupo. Si no fuera parte de ese grupo, si el grupo no me admite, no me incluye o me saca, yo a partir de ahí ya no tengo nada. Como dije, se fractura. Fíjense algo curioso. Laín Entralgo, para explicar esto, hace una analogía con el ser humano, que es real. Él dice, a la sociedad le pasó lo mismo que le pasa a un ser humano. ¿Y qué le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a un ser humano cuando crece? Cuando se va desarrollando en los primeros años de vida, se disuelve en los grupos del que forma parte y no se distingue de estos. ¿Cuáles son? Los básicos: familia, madre, padre, hermano, jardín, escuela, pero no tiene todavía una clara conciencia de sí mismo. Es cierto, los psicólogos dicen de manera muy clara que el sujeto o el niño puede usar la palabra yo, y la usa, la hemos usado, pero no la usa en el sentido como la puede usar un adulto. El término yo en un adulto está implicando que se diferencia, se separa, se individualiza claramente respecto de los demás. En el niño, y los psicólogos establecen una edad promedio, dice que la ruptura con el entorno y la real conciencia, toma de conciencia de sí mismo, puede ocurrir en más o en menos a los 11 o 12 años de edad. A partir de allí es donde empezamos a vernos como sujetos diferentes. Esta idea estuvo presente en la época antigua, en la Edad Antigua, estuvo presente en el Medioevo. Fíjense que las grandes comunidades religiosas giraban, por supuesto, en base a una idea de grupo, en donde
quien aglutinaba a toda esa comunidad era Dios o lo absoluto. Hasta que llega la modernidad. La modernidad es la ruptura con esta antropología. Aclaro esto, que tiene que ver con la pregunta que habían formulado hoy. Esto no significa que no hubiera comportamientos individuales en esa época teñida de colectivismo. No, no, no. Como decía bien Marina, la cosificación, que era cerrarse ante el otro, existía, pero pasaba desapercibido. Como no había una clara conciencia de sí mismo, esto quedaba ocupaba un segundo lugar o no aparecía tan nítidamente como lo podemos ver hoy. No hay ninguna duda que en el medioevo, dentro de la grupalidad, había comportamientos que hoy llamaríamos comportamientos individualistas de cierre. Pero por eso insisto, estaban como muy deshilachados, como escasamente notados o percibidos. Y viene el cambio, la época de crisis que constituye la modernidad, porque la crisis es tan profunda y se puede sintetizar en una idea de los filósofos de la época, en Kant. Kant decía, hemos roto con antiguas ataduras, a partir de ahora estamos nosotros y lo que tenemos que hacer como individuos, como sujetos, utilizando un don fundamental, por eso aparece el racionalismo, la escuela racionalista, todos los modernos son racionalistas, utilizando la razón. Se le fue un poco a la mano, porque la razón se convirtió o la hicieron depositaria de objetivos que después en la práctica se hicieron trizas. La idea de la razón ilimitada se hizo trizas con los primeros, o a partir de los primeros enfrentamientos bélicos a nivel de mundiales. ¿Por qué hizo crisis? Y porque aparece todo lo contrario de la racionalidad, que es la irracionalidad. Las guerras, las guerrillas, las bombas atómicas. Eso es el ejemplo más claro de la irracionalidad. Algunos críticos de la edad moderna, sobre todo la escuela de Frankfurt, los pensadores alemanes, dijeron, nos pusimos demasiada expectativa a la razón y nos defraudó. Y de ahí empieza una crítica a todo el sistema individualista. Pero volviendo a la idea de Kant, entonces dice, hay que atreverse a pensar. Hay que atreverse a hacer, hay que romper con esos vínculos, con todo aquello que tenía que ver con lo místico, con lo pseudo religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparece el individualismo. Porque ¿qué queda cuando el hombre rompe en esa crisis con todo lo anterior? Fíjense, en la modernidad decidimos romper vínculos. ¿Con quién? Primero, con los otros. Aunque no lo parezca, el individualismo implica una ruptura de la relación con los demás. Segundo, con el entorno, porque el entorno entonces se convierte en un objeto. El yo todopoderoso, el individuo todopoderoso ve a la realidad del entorno como objeto. Claro, ahí se rompe la vinculación y que hoy, perdón, que hoy sigue, que es la degradación de la naturaleza y del entorno. Y la tercera es la ruptura con Dios. El rompimiento con Dios que hace surgir o que por supuesto marca la aparición del fenómeno del ateísmo a gran escala, pero también, y esto es cierto, una manera de entender la religiosidad desde lo individual. Después voy a ver si explico un poquito más esto brevemente porque es muy importante. Aparece la idea de individuo. Rompemos vínculos con todo, nos convertimos, nos podemos hacer a nosotros mismos, nos generamos a nosotros mismos, y a partir de ahí empieza una nueva era. Decía bien Marina la importancia que se le había dado a Descartes,
Descartes fue el primero que reflexionó de manera individual a pensar la realidad, pero un filósofo, pero tenemos que ver la otra cara que es interesante. Un filósofo como Gabriel Marcel dice algo muy clave. Él dice, René Descartes fue un pensador nefasto para Occidente. ¿Cómo entendemos esto? Claro, el elogio a Descartes no es que se contrapone con el adjetivo de nefasto que le aplica Marcel. Están en dos planos y se pueden entender de esta manera. Marcel lo que nos dice es que Descartes, al esbozar una teoría marcadamente individualista, generó en ese momento como una especie de efecto retroalimentador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las ideas de Descartes, cuando llegaban a los oídos de la gente, en un siglo, en una cultura que ya estaba, sí, marcadamente individualista, donde el punto de partida de arranque era la actitud estratégica frente al otro. Una actitud estratégica frente al otro implica una actitud de cierre. Son como los jugadores de ajedrez. Si ustedes juegan al ajedrez o han jugado al ajedrez, es un juego de pura estrategia, donde no muevo, no me muestro, no me ofrezco, sino que espero el movimiento del otro. Por supuesto, la estrategia se puede convertir en un modo de vida. En la modernidad, esta estrategia que es no salir de sí mismo, sino especulativamente esperar qué movimiento hace el otro para después acomodarme, es a las luces y claramente una estrategia despersonalizante. Ya lo vamos a ver, pero vuelvo, termino esta ideita. Cuando, cuando rompe vínculos con todo, Buber dice lo siguiente: el hombre que emerge de la crisis moderna se descubre aislado, solo, solitario, ya no forma parte de grupos, ya no se ve como dentro de una gran comunidad asignada por lo religioso, sino se ve como alguien desvalido, solo, que de alguna manera tienen que empezar de nuevo y que está desprotegido. Y Buber dice lo siguiente: ¿qué dos opciones tenía un hombre que rompe con lo demás, con el entorno, con sus vínculos, con Dios? ¿Qué opciones tenía? Y empieza a descubrirse como solitario, y él dice, tenía dos opciones. Una primera opción es descubrir que los vínculos son esenciales, fundamentales, para no caer en la soledad, en el aislamiento. Esa hubiera sido, dice Buber, la primera opción y la más correcta. Descubrir, tomar conciencia de esto y volver a reinventar los vínculos. Pero dice Buber, toma la otra opción, para él equivocada, y nosotros creemos que es equivocada. La otra opción es, hace del defecto una virtud. Hace del defecto una virtud. Dice, estoy solo y tal vez sea mejor, o tal vez sea el paradigma de lo personal, ser un individuo. Entonces hace de flaqueza fortaleza, convierte algo que en sí es una debilidad manifiesta, y él dice, sobre esto no importa, voy a construir hacia adelante. Evidentemente tiene razón Buber cuando marca que esa opción, que era una de las dos posibles, era precisamente la equivocada. Y después vamos a ver, o como lo han visto, lo van a ver o lo leerán, aparece en todos los subproductos sociales, esta idea de individuo, de individualismo. Individualismo, ismo. ¿Qué tienen de cierto las dos lecturas? ¿Tienen algo de cierto estas dos lecturas? Sí. El individualismo, ¿qué tiene de cierto? Le saco el ismo. De cierto que somos individuos, nadie niega que somos individuos. En un primer plano de realidad básico y simple, somos individuos. En un segundo plano
de profundización en la entidad, en la esencia de la realidad, de lo real, en un segundo plano, no podemos definirnos, o queda muy corto, muy chico, insuficiente la idea de individuo. Va a aparecer la idea de ese personal. La distorsión, que es cerrar la explicación de la condición humana a mi mera individualidad, entonces se convierte en individualismo. Es una distorsión de la idea de lo individual. Y en el colectivismo pasa lo mismo. ¿Qué tiene de cierto el colectivismo? Una verdad que nadie discute. Todos los seres humanos formamos parte de grupos. Venimos al mundo dentro de grupos y nos vamos al mundo habiendo atravesado todas las etapas y habiendo formado, sido miembro más de grupos. Pero esto es lo cierto, que nuestra realidad personal implique disolverse en todos abstractos que nos superan, esto es una falsedad absoluta. Fíjense, un todo ¿tiene realidad? No. ¿Cómo que no tiene realidad? No, no tiene realidad. Un todo es una imagen construida ficticia sobre la base de aquellos que forman parte de ese todo. Pero si sacamos los elementos que constituyen ese todo, ¿qué queda? Nada. Esto indica que como idea también es una idea equivocada, es una mera abstracción. Me faltaba decir, cierro con esta idea, después las retomaremos, porque la discusión con las... Sí, te escucho. Professor, bueno, concordo com vós aí, estou escutando muito atenta, sim, e o que dijiste aí sobre o coletivismo, creo que está muito bem, porque é uma ideia errada que os indivíduos, quando formam um todo, realmente é composto de várias pessoas, não? De vários indivíduos, e vários indivíduos formam o todo que vos acabaste de dizer. Está muito bem. Agora, também, individualismo, como a professora dijo, e vós também, passa que não pode ser uma coisa negativa também, porque quando surgiu o individualismo sobre o indivíduo tomou noção de que uno existe e que uno é capaz de pensar, de raciocinar, de fazer coisas, e não somente no grupo. E pensamento também, escutando a voz, creio que o indivíduo também não é que rompe com religião, rompe com tudo assim de uma forma negativa. Passa que passa a ter consciência de uno, não? E individualismo, nem individualismo é tão malo e tão pouco coletivismo, porque a sociedade e a cultura vem cambiando com o tempo, não? Então, esses dois vão se, como se diz, não existe só individualismo e também não só coletivismo. Creio que em la sociedade atual cambiou aí um pouco de cada um, não? E essa função é que saia uma coisa boa, não? Creio que o coletivismo, falando vamos suponer aqui um exemplo, não? Com relação ao Estado, se nós outros, como indivíduos, não exercer nossa posição, não? E ser meros joguetes, objetos na manos do Estado, passa uma coisa mala. E creio que, como indivíduos também, podemos estar em sociedade, pensar,
individual e também coletivamente. Eu estou pensando nessas coisas assim. Era isso que queria saber, porque uma coisa não é tão mala e outra também, Sí, atualmente. es muy interesante también lo que estás planteando, porque además por ahí tendríamos que revisar algunos de los conceptos para mejorarlo. Y si yo no, que esto igual lo vamos a seguir discutiendo, si yo no te entiendo mal, o por ahí nosotros no completamos la idea, insisto, somos individuos, nos desenvolvemos dentro de un grupo, pero hay algo que supera el ser meramente individual y algo que supera el ser o disolvernos en un grupo. Que sea todo malo, que sea todo bien, no lo marcamos, los errores o los problemas podría haber diferencia de matices, pero sí entendemos que estamos lejos de la idea de ser personal. Y en última instancia, si somos individuos, la fase de individualidad tiene que jugar un papel, pero tiene que estar completamente subordinada a la noción de ser personal. Lo mismo que el colectivismo. Si formamos parte de un grupo, esto no implica que necesariamente tengamos que disolvernos y perdamos nuestra propia identidad, nuestra propia manera de ser. Yo les daría un dato, porque acá entonces ahora, a partir de la clase que viene, lo que vamos a tener que tratar de hacer es poner en el haber todas las ventajas que tiene vernos como seres dialógicos, como seres personales. Y ahí, para mí hay un dato importantísimo, que indica que lo individual, la idea de individuo que ha aprendido tanto en Occidente, o los occidentales somos, mal que nos pese, estamos cortados por la tijera del individualismo. Y nosotros vamos a dar muchos ejemplos de cómo aún consciente o no conscientemente el individualismo se refleja mucho más hoy, mucho más, al menos en ciertas partes del planeta, que la idea colectivista que surgió como reacción. Estamos cortados con la tijera del individualismo, pero separando, no porque seamos individuales o porque seamos individuos y tengan razón estas lecturas. No, estamos muy permeados por el individuo porque la historia de Occidente se construyó en función de tomar como dato válido en todos los aspectos de la realidad lo individual. Y eso se vio a nivel conquista, a nivel de destrucción del continente latinoamericano y su invasión, a nivel económico, a nivel educativo, en muchos planos, a nivel filosófico. Las ideas individualistas, como decía hoy, Descartes fue nefasto porque Descartes pensó en un momento, y lo expresó, en un momento en que, como dije hoy, los seres humanos estábamos poniendo en juego nuestro lado individualista. Entonces, si uno lee, yo imagino que leyendo a Descartes, leo Teoría sobre el hombre de Descartes, me interesa a ver qué dice Descartes sobre el hombre. Y claro, si Descartes describe al hombre tal como nosotros nos estábamos autopercibiendo y comportando, el círculo cierra perfectamente. Qué bien, qué buena la obra de Descartes. Realmente dice lo que yo veo que yo hago. Ese fue el efecto que tuvo un pensamiento como el cartesiano, nefasto porque implicó una retroalimentación. Nos estamos moviendo de manera individualista y vemos que los que teorizan dicen que la verdadera esencia del hombre es ser un individuo, es ser individualista. Entonces, esto, como esa teoría, como el ejemplo de la retroalimentación,
hace que refuerce nuestro comportamiento. Y un datito más, y después si no nos vamos... Perdón, Sí, un comentario que quería hacer, recién pensaba, ¿no? Cuando hablaba de Eudenes de eso, que no, que es cierto lo que ella dice, y es un poco lo que estabas comentando vos, Carlos, ¿no? Que no es que sea negativa la versión del individuo, de nosotros como seres que tratamos de conocernos, ¿no? Que tratamos de ese, que lo vamos a ver también en la clase que viene con el pensamiento de Buber, lo que estaba contando también Carlos, es importante ese momento también, el de conocerlos, el de introspección, pero y lo malo del individualismo, lo negativo, es esa distorsión, ese ismo del individuo de pensar que es lo único que hay. ¿No? Lo único importante. Lo mismo pasa que con del colectivismo. No es mala la idea del colectivo. Desde el inicio de la clase dijimos que somos seres sociales, que vivimos rodeados de personas, que somos indigentes, que necesitamos al otro, somos seres sociales, vivimos en el colectivo. Lo negativo es de nuevo el ismo, esa distorsión del colectivo de pensar que es la única realidad del ser humano, que es la esencia del ser humano, como dice Carlos. Vamos a profundizar un poco con el pensamiento de Buber, que vamos a ver la clase que viene en estos dos conceptos, pero quizás ese foco, como dice Eudenes, no es negativa la versión de cada uno de nosotros como individuos y la versión de cada uno de nosotros como colectivos, como seres sociales, sino lo negativo es la distorsión que se hace del individuo y del colectivo. Nada, es eso que me quedó ahí dando vueltas y lo quería reflejar, que bueno, que también bien. lo vamos a charlar la clase que viene. Y si lo tomamos cerrando ya, y si lo tomamos con la pregunta con la que arranqué o arrancamos hoy, vinculación con el derecho, vinculación con el derecho, una lectura, una manera, una cultura que se entiende a sí mismo como individualista se refleja en un derecho, y su derecho va a ser un derecho individualista. Por eso la frase, mi libertad empieza donde termina o empieza la libertad del otro, dicha sin ninguna connotación, sin ningún apoyo argumental, nos trae problemas. Lo que habría que hacer es, primero, discutir qué entendemos por libertad, porque hay un sentido o significado de libertad individualista que consideramos el equivocado y un significado o sentido de libertad que es el dialógico, al cual aportaremos argumentos para indicar que nos parece el más adecuado. Pero que tomemos conciencia de esto. Todavía hoy vivimos bajo la égida de un sistema jurídico que está impregnado de conceptos individualistas y tal vez, si no cerramos los ojos ante la realidad, la falta de respuesta del derecho en grandes cuestiones, y acá utilizo bien la palabra colectiva, se deba precisamente a eso. Después vamos a explicar entonces cómo opera, por qué somos individualistas, cuál es la problemática, la cuestión y la lectura de la respuesta alternativa. Esto lo vamos a seguir entonces en la clase que viene y viene bien que lo discutamos, lo pensemos, que aporten lo que ustedes quieran aportar, porque es un tema esencial. Acá no tenemos que correr, sino que tenemos que entender esto, comprender esto para poder entender de una vez por todas qué es el derecho. Los despedimos acá entonces, Marina. No sé si tenéis algo más que decirle a los